La que te vamos a contar sin duda fue una de las noticias del día de hoy. De Rosario al mundo. Rosario exportando droga al mundo. 4 detenidos, un prófugo y una investigación por cargamentos de maní que se exportaron desde Rosario hacia Holanda, hacia Brasil, con 1.400 kilos de cocaína. Lo recibimos para hablar del tema Agustín Lago. Agustín, hola, buen mediodía. Analia, Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. En estos momentos los 4 detenidos están siendo indagados en el Juzgado Federal número 3 a cargo del juez Carlos Verabarros. Por supuesto que en la investigación también interviene en el acto de indagatoria la Fiscalía Federal número 2 de Rosario a través de Claudio Kishimoto y también la Procunar a través de Matías Silabra y Diego Iglesias. Lo que quiero decir es, por primera vez se pone evidencia fáctica sobre un comentario político que siempre se hizo, que la droga salía de Rosario. La evidencia ahora por lo menos parece concretarse. Voy a ir desde ayer hacia atrás, pero una sola mención. Hace 2 semanas atrás hablábamos de un cargamento histórico que se secuestró en Rosario, que estaba por salir de Rosario a Dubái. Totalmente. Bueno, ayer lo que quedó evidenciado con esta causa que ahora vamos a explicar es que ya salieron de Rosario otros cargamentos con cocaína de máxima pureza a otros países, como recién señalaba Juan Pedro, entre otros Brasil y Países Bajos. Ahora vamos a hacer la cronología de la ruta de la droga. Vamos a hacer el paso a paso de esta causa que detectaron 2 cargamentos distintos de cocaína. Y nos vamos a meter con uno muy puntual que es el que se detectó en Brasil. Llega un cargamento a Rosario proveniente de General Deza, de Córdoba, que era obviamente cargamento de maní que tenía que transportarse hacia Países Bajos. Llega el 21 de junio, al día siguiente, ya obviamente en la terminal Puerto Rosario, este cargamento, este contenedor que es MSQ con un número muy particular, ya es movido y dejado en el lugar de estiba original, que es el lugar donde después se lo va a agarrar y se lo va a colocar en el buque. Estoy hablando obviamente en términos cero técnicos, pero para entender mucho de cómo es la ruta de la droga y los movimientos hormiga que se generan a partir de esto. Al día siguiente, el 22 de junio, se coloca en el día de estiba original y después, ese mismo día, es decir, un día después de llegar a Rosario, es sacado y llevado a un lateral que es el perímetro sur, dentro de ese predio que se lo llama plazoleta fiscal, que es donde nosotros vemos que están todos los contenedores. Claro. 2 días después, es decir, el 24 de junio, 3 días después de llegado al puerto de Rosario, ese contenedor que había llegado de Córdoba y que ya había sido movido un poquito, directamente lo trasladan con una grúa a un punto ciego. ¿Qué es un punto ciego? Es un lugar del predio donde las cámaras no captan justo ese punto. El Por eso el punto ciego. conocimiento que tenés que tener para saber que existe un punto ciego y saber cuál es ese punto ciego, ¿no? Necesitas de empleados infieles, de personas de monitoreo, necesitas de personal de logística y necesitas del dueño de la droga que sepa cómo coimear o pagar esos trabajos. Claro, igualmente hay gente de adentro que hizo todo esto porque alguien de afuera no puede entrar de repente Sin lugar a en dudas. un contenedor. Ahora voy a explicar justo eso que mencionás porque es una operatoria de las 2 que se utilizan generalmente para el contrabando de tráfico de droga. Vamos a días después. El 27 de junio, recuerden que ingresó el cargamento el 21 a Rosario, el 27 ya directamente el cargamento, el contenedor, fue puesto listo ya para embarque. Y al día siguiente, el 28, salió el cargamento. El cargamento ya salió con destino a Países Bajos, pero nosotros lo explicábamos la otra vez con el cargamento de Empalme Graneros, siempre que tiene un destino tan extenso, el puerto de Rosario tiene con sus cargamentos que pasar obligatoriamente o por el puerto de Montevideo o por el puerto de Santos de Brasil. En este caso, pasó primero por Zárate y después a Santos, Brasil. Fíjense que en Zárate no habían detectado el cargamento. Claro, pasó. Pero sí lo detectaron en Brasil el 5 de julio. El 5 de julio se da aviso, se secuestran 568 kilos de cocaína de máxima pureza. Ahora bien, un día después del 24 de junio, que es cuando se contaminó la carga acá, ahora me voy a detener en eso, es donde también se hace la maniobra de salida del puerto de un cargamento de 866 kilos de cocaína dentro de un cargamento de maní que sí llegó a Países Bajos. Es decir, sí pasó por todos estos filtros y no fue detectado. Ok, todo iba hacia Países Bajos. Todo iba a Países Bajos. Sí, Después de allí quedó en iba a ser Brasil, retribuido. Claro, el que se quedó en Brasil fue porque lo detectaron. Sí. No es que iba a destino a Brasil. Exactamente. Dije que hay 4 personas detenidas. 2 son transportistas, ahora voy a explicar por qué, y 2 son personal que operaban en el puerto. ¿Transportistas qué sería? Son camioneros. Camioneros. Personas que llegaron en camiones y que en ese punto ciego se colocaron, pero vamos a compartir la placa siguiente para explicarte y aclarártelo. ¿Qué pasó ese 24 de junio cuando
se contamina la carga. Esto es lo que estamos viendo ya directamente sobre el secuestro hecho en Países Bajos. Vamos a la placa siguiente que explica cómo fue esa maniobra operatoria de hormiga que consiste en el contrabando o en el tráfico de cocaína, que tiene como epicentro a Rosario, pero que la cocaína llega de Colombia y eso ya quedó totalmente evidenciado, ya con palabras públicas. El 24 de junio, a las 22:47, es donde se da el movimiento del punto ciego. Y lo ponemos ya directamente con hora y minuto preciso, porque es importante entender cómo se manejan este tipo de organizaciones o complicidades pagas para estos cargamentos. A las 22:47 es movido hacia el punto ciego. Vamos a la placa siguiente, porque estaban en la calle 2 y 3, que reitero es el punto fijo donde no captan las cámaras. Unos minutos después, del 24 de junio, a las 23:10, entran 3 camiones a la playa, a la plazoleta que yo dije fiscal, ese predio donde están los contenedores. Esto es captado por distintas cámaras que están en el predio. Uno solo de los camiones se dirige al punto ciego y está 20 minutos. Literal, está 20 minutos y después se termina yendo. Por supuesto que no se ve el acto de una persona arrojando bajando, droga claro, justamente a un era contenedor. el punto ciego. Pero llama la atención que los otros 2 camiones que fueron hasta este lugar no hicieron ningún tipo de operatoria. Es decir, hicieron como una especie de vigilancia o de campana, para también obstruir con la visual al camión que se había dirigido hacia atrás, que es donde estaba este contenedor. Ahora bien, después se van estos 3 vehículos. Se ve esto ya también por el portón de la terminal Puerto Rosario. Y vamos a la siguiente, que es lo más importante. Justo no funcionan las cámaras. Y no es que no funcionan las cámaras. ¿No estaban funcionando o no funcionó en ese Venían momento? funcionando las cámaras y entre las 21:27 y las 21:30 se corta la transmisión de la cámara panorámica del predio de la terminal Puerto Rosario, que capta, por ejemplo, el ingreso del personal, entre otros. Claro. Y entre las 22:38 y las 22:52, cuando ya directamente estaban llegando los camiones, justo se corta la cámara que toma específicamente el ingreso de los camiones a la playa o a la plazoleta fiscal. Por supuesto que se sospecha del personal de monitoreo, lo quiero aclarar para que no quede, digamos, como un punto de referencia aparte. Ahora, ¿cómo es la maniobra? Y para eso me voy a meter con lo de Empalme Granero que antes hablábamos, para contrabandear droga desde Rosario, desde el puerto de Rosario hacia afuera. ¿Es tan fácil? No, tenés 2 mecánicas para poder hacerlo. Vamos a las imágenes del operativo de ayer, porque del operativo de ayer se pudo traslucir que los 2 viajes que se hicieron, uno a Brasil, o por lo menos así se detectó, y otro a Países Bajos, fueron detectados la droga en bolsos negros, los cuales vamos a mostrar a continuación, que fueron detectados en Rotterdam y que fueron detectados en el puerto de Santos de Brasil. ¿Por qué? Porque son muy característicos, son idénticos. Básicamente son idénticos y salieron casi en la misma fecha y salieron casi, podemos decir, con la misma identidad, que es el cargamento de maní. O sea, no hay lugar a dudas que es la misma gente que podría haber hecho las mismas maniobras. Ahora, necesito justo los bolsos negros para Estamos poder... hablando, Agus, relacionándolo con los allanamientos en Empalme. A eso voy a ir. ¿Por qué? Porque estos bolsos, que fueron vistos en el puerto de Santos y en el puerto de Rotterdam, estamos hablando a principios de julio, y que salieron de Rosario, son exactamente los mismos que tengo acá en pantalla. Esto que yo estoy mostrando en pantalla son los bolsos negros que se secuestraron el 26 de agosto en Rosario. Claro. Pero en un galpón que no era el de Génova el 2400. Claro. Es en un galpón ubicado en barrio República de la Sexta, no voy a dar la dirección exacta, en el que casualmente queda 4 cuadras del puerto de Rosario. Estos bolsos son exactamente los mismos y contienen ladrillos de cocaína que tienen el mismo sello, que es el de Louis Vuitton, que fueron encontrados en Empalme Graneros y que fueron encontrados en Santos y en Rotterdam. Yo dije que había 2 tipos de mecánica para poder traficar droga. Claro. Esta es una. Esta es la de Empalme Graneros que vos me señalabas. Por eso se presume que estamos hablando de la misma banda. Por un lado, vos tenés la posibilidad de traficar droga metiéndola dentro de un cargamento, como recién veíamos, dentro de expeller de maíz. Fíjense que estos ladrillos de cocaína estaban embalados, estaban infectados, por así decirlo, con repelente para no ser detectados por canes, por perros, dentro de expeller de maíz, dentro de contenedores. Ese fue lo de Empalme. Exacto, pero esa droga que se encontró en Empalme nunca llegó al puerto.
No, porque iba a ingresar al puerto, claro. pero iba a ingresar al puerto bajo esa mecánica, dentro de expeller de maíz, dentro de cargamentos. La que estamos hablando de los allanamientos de ayer es al contrario. Ya ingresa un cargamento, como es el caso de maíz, pasa por un escáner, Se sube a un barco. pero antes de que se suba al barco, es decir, entra Rosario al puerto, cuando entran por operatoria tienen que escanear los cargamentos. Y se detecta que había cargamento de maní. No se detecta nada malo. Ahora fíjate que el 21 entró ese cargamento a Rosario y 3 días después lo contaminan con la droga. ¿Por qué? Porque saben las falencias del sistema que no vuelven a escanear un contenedor antes de subirlo a un barco. Es decir, puede tranquilamente un cargamento ingresar bien, contaminarse en el puerto, como es este el caso, y después de allí salir de Rosario. Mirá, sí. Por eso digo que esto último que yo estoy diciendo, que es lo que se allanó ayer, la mecánica de tráfico de droga se llama rip-off o gancho ciego. ¿Por qué? Porque entre que el escáner de ingreso y la salida del barco tenés una ventana de varios días donde hay personas que introducen droga. Estamos hablando de una banda muchísimo más sofisticada, con una inteligencia y logística muy superior a la precariedad con la que vemos en la calle el manejo de la droga y el narcotráfico en la calle de la ciudad. El narcomenudeo, esto es otra cosa. El narcomenudeo me parece que tiene que ver con algo derivado de esto que es lo más grande, que es la exportación al menos de droga, y ya somos país de paso, exportador. ¿Cómo nos ubicamos? Somos un país de paso, pero somos un punto logístico. Sí, pero esto, ahora estamos hablando del puerto de Rosario. Obvio. Pero no es el único puerto desde el cual se han exportado, entre comillas, droga. Otros puertos del país también. Hoy se habla de Rosario y hablamos del puerto de Rosario, pero no es la primera vez que pasa esto en puertos de la Argentina. Sin lugar a dudas. Ahora, son varias cuestiones que sobresalen de esta investigación. Punto número 1, que es importante también entenderlo. Por un lugar, también lo dice el propio, podemos decir, los propios investigadores policiales y judiciales en esta investigación. Las cámaras que no funcionan. Cuando se pidió información al puerto de Rosario sobre los movimientos de los contenedores que fueron encontrados en otros países con droga, el puerto de Rosario informó que por lo menos el cargamento que se encontró en Brasil no se había movido en ningún momento. Y yo acabo de explicar y mostrar, y se constató con cámaras, de que tuvo 2 movimientos y que fue detectado por cámaras. Es decir, se presume, incluso para la Justicia Federal, que la terminal del puerto de Rosario no está dando toda la información que tiene. Eso por un lado. Segundo, le mandó un oficio la Justicia Federal a la terminal Puerto Rosario el 20 de julio pasado para pedirle las imágenes de uno de los lugares del predio y nunca se las mandó o se las mandó de forma parcial. Claro. Entonces la investigación hoy tiene a personas detenidas que hicieron la maniobra, pero no sabemos de quién es la droga todavía, no sabemos de quién es la droga y no sabemos hasta el momento hasta dónde trepa la connivencia. Claro, y de hecho, recién lo decía Juan Pedro, otros puertos. Bueno, este cargamento pasó por Zárate y pasó sin pena ni gloria. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Largo. Sí, exactamente. Lo que ahora todavía tiene que determinar esta investigación es, más allá de que coincida el logo y el packaging, por así decirlo, de los bolsos negros en todos estos cargamentos, es si estamos hablando de la misma banda. Y si estamos hablando de la misma banda, estamos hablando de una banda, entre comillas, cebada. ¿Por qué? Porque este tipo de operaciones de droga de contrabando se suelen hacer 1 o 2 veces al año por banda. ¿Por qué? Porque vos de cada 10 contenedores no podés contaminar uno todo el tiempo, porque siempre vas a generar la sospecha de un mayor control. Por eso se hace 1 o 2 contaminaciones del estilo que yo lo acabo de señalar, llamando gancho ciego, por año. Estamos hablando de una banda que entre junio y agosto le secuestraron casi 3 toneladas de cocaína de máxima pureza, chicos. Estamos hablando de una evaluación cercana a los 800 millones de dólares. Y es lo que se secuestró. Es lo que se secuestró, sin lugar a dudas, es lo que se detectó. Sí, sin lugar a dudas. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Sergio.